Señores, buenas noches, soy Federico Galeano, bienvenidos a Líderes. Estamos iniciando el último cuatrimestre del año y en este último cuatrimestre las empresas ponen el foco en las ventas, en las cobranzas y en los proyectos, tratando de terminar el año lo mejor que se puede. Este último cuatrimestre es tiempo para empezar a dibujar la planificación 2021. Vamos a hablar en el programa de hoy acerca de los desafíos empresariales para el año que viene. Nuestro líder invitado es Juan Manuel Godoy. Juan Manuel es consultor de empresas y tiene una muy importante experiencia como ejecutivo de empresas de primer nivel. Fue country manager para el Paraguay de empresas como Anectis, Brightstar, Microsoft y ocupó cargos gerenciales y de dirección en empresas como IBM y Samsung. Desafíos empresariales 2021 es el tema sobre el cual vamos a hablar con Juan Manuel Godoy. Como siempre empezamos Líderes agradeciendo a las empresas auspiciantes, Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, Ahora Somos Más, Dermagloss para que tu piel muestre lo mejor de vos, Megalabs, comprometidos con la excelencia y Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con Juan Manuel Godoy, aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. Aseguradora Yacyretá y General Seguro se fusionan y ahora somos más. Somos más los paraguayos que sí creemos, los que acompañamos tu crecimiento, los que estamos acá junto a vos trabajando en equipo. Ahora somos más los que siempre estamos cuando menos lo esperás y más lo necesitas. Dos empresas paraguayas, dos fuerzas nacionales que ahora son una. Aseguradora Yacyretá. Ahora somos más. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Este es un anuncio que puede cambiarte la vida. ¿Estás viviendo o solamente estás despierto? Es tiempo de que vivamos más. Vivamos más el presente. El pasado ya pasó y el futuro depende del hoy. Vivamos más el trabajo, las ganas de ser cada día mejor. Vivamos más conectados, llamemos a saludar y subamos nuestras selfies con el mejor filtro. Ser auténticamente felices. Despertate, vivamos más. Ya estamos en compañía del señor Juan Manuel Godoy. Juan Manuel, buenas noches, muchas gracias, un placer tenerte aquí en Líderes. Federico, muchas gracias por la invitación, contento de estar acá. Gracias, Juan Manuel. Contanos un poco de vos, contanos acerca de tu historia en el mundo empresarial. Bueno, puedo decir que en mi vida empecé todo bastante temprano.
Yo a los 20 años, 19 años estaba trabajando ya. Por cuestiones de la vida también me casé, tengo 25 años de casado, hijos mayores de edad, universitarios. Bueno, así que empecé en el mundo comercial a los 19, 20 años y curiosamente empiezo teniendo que vender software. Yo había estudiado un poco de informática, pero yo no soy programador, sino tenía conocimientos muy básicos. La cuestión es que se me presentó la oportunidad y arranqué vendiendo software. Estamos hablando de unos 25 años atrás. Correcto. Para vender software educativo y había que vender licenciamiento. Vos te imaginas en aquella época que la gente piensa en pagarte por un software. Que en nuestro país, si hacemos un poco de memoria, era una cuestión medio rara, ¿verdad? Correcto. Las cosas se usaban nomás, no se pagaban precisamente por usar. Bueno, ahí empezó mi contacto con el mundo empresarial. Empecé en Infosys, que era una empresa de Diesa, el grupo Diesa, que tenía la representación de este software y las computadoras Acer. Posteriormente pasé ya a vender computadoras Acer, empecé a trabajar como Product Manager y de ahí tuve una gran oportunidad para ir a trabajar para la IBM, cuando IBM estaba en Paraguay, ¿verdad? Inicialmente fui contratado para desarrollar una línea de productos que eran todos los accesorios, las computadoras personales y así fui tomando cada vez más responsabilidad. Después ya tenía otras líneas de productos hasta que terminé siendo lo que sería un subgerente de la unidad de computación personal con todas las unidades de negocio y los distintos product managers que había ahí y hasta IBM, Torre Eiffel. Torre Eiffel y ya acá en España y Brasilia. Carlos Naps fue también mi jefe, ¿verdad? Exactamente. Buenas conversaciones. Y los 2 últimos años quedé como gerente de cuentas corporativas, que eran gobierno y privado, ¿verdad? Y ahí empecé ya a tener mucho más amplitud, porque los proyectos eran muy grandes, había que integrar a los socios locales, servicios, productos de distintos tipos. Era un trabajo muy, muy interesante, ¿verdad? Me divertí mucho en esa época y tengo muy buenos recuerdos. O sea, realmente IBM fue una muy buena universidad, realmente, ¿verdad? Eso fue... Bueno, ahí se me presentó, estuve unos 7 años en IBM, se me presentó una oportunidad de trabajar para el que era el mayorista de Microsoft, que abría sus oficinas en Paraguay y también en Bolivia. Entonces, bueno, acepté la oportunidad, desarrollé la oficina acá en Paraguay, en Bolivia. Y estábamos muy bien, había la oficina abriendo desde cero, ¿verdad? O sea, eso desde alquilar la oficina hasta montar toda la operación. ¿El nombre es Anectis? Anectis hoy ya no se llama así, se llama Licencias Online. Es una empresa dedicada al rubro de distribución de software. Bueno, desarrollamos un poco eso. Fue un corto tiempo porque en ese entonces me crucé con la gente de Brightstar Corporation, que es una multinacional del rubro de la telefonía celular. Es un distribuidor muy grande. El fundador, probablemente lo conoces, es Marcelo Claure, cuya historia es también muy, muy interesante. Una persona le ha ido muy bien. Hoy es CEO del grupo SoftBank, un grupo muy importante. Bueno, yo tuve oportunidad de conversar, de aprender mucho de él, el estilo de negocio que tiene. Estando en Brightstar también se me presentó la oportunidad, fui con toda la familia a vivir a Argentina, a Buenos Aires. El cargo era director comercial, todo el relacionamiento con las marcas que se distribuían y un negocio en Argentina sí también fue un negocio mucho más amplio por todo lo que se cubría, ¿verdad? Incluyendo la producción en Tierra del Fuego. Allá en Río Grande estaban las plantas de producción de ensamble. Entonces era toda la negociación de todo, digamos, el contrato de producción, ensamble, distribución, almacenamiento, venta, canal de retail, venta a los operadores de telefonía celular, servicios logísticos. Era muy amplio, ¿verdad? Fue una experiencia espectacular. Siempre decía a mi familia, yo siento como que me pagan para aprender, ¿verdad? Yo lo veía así, ¿verdad? Fue muy desafiante, sí, porque te imaginarás que el ritmo es exigente. Así mismo. Y es por lo general en este mundo uno va construyendo mientras anda, no es que está todo hecho y después se ejecuta ya sobre la marcha, hay que ir acomodando rápido, improvisando, haciendo que cosas sucedan, ¿verdad? Bueno, entonces tuve la oportunidad luego de volver a Paraguay. Yo le había prometido a la familia que no nos íbamos para siempre, la idea era quedarnos 3 años, tuvimos un poco menos que eso. Se me presentó la oportunidad de volver con Brightstar mismo para retomar la operación acá. Y estando acá me crucé con los amigos de Microsoft, que ya me conocían de la época que había trabajado en el mayorista. Bueno, y me preguntaban cómo andaba, conversación va, viene, y terminé reemplazando al que fue el country manager por mucho tiempo. Terminé reemplazándolo y me tocó un momento
que hoy como que estamos viviendo el resultado de todo eso. Estamos hablando del año 2013, cuando el mundo empieza a salir a la nube. Entonces, en ese momento, todas las empresas y la industria del software empezaba a decirle a los clientes, ya no me compres la licencia por usar, págame por usar según necesitas y ya no instales, va a estar todo en la nube. Bueno, y eso fueron 3 años intensos de tratar de convencer de ese nuevo modelo de negocios y que por supuesto en ese momento no se entendía mucho por qué. Porque es una cuestión de que al final no es tuyo, porque vos estás pagando un alquiler por usar. Pero lo que estábamos muy metidos en eso ya sabíamos que era, llamémosle la mayor expresión de la democratización de la tecnología. Correcto. Porque eso permitió que pequeñas empresas que antes no tenían capacidad de implementarse todo el hardware y el software que había que implementar para tener soluciones, pudiesen alquilar a medida y según necesidad soluciones. Ese era el gran momento mágico que había que aprobar. Y bueno, yo obviamente como paraguayo estaba muy entusiasmado en que Paraguay pudiese sacar provecho de eso, porque yo viajando mucho, he tenido mucha suerte siempre en viajar muchísimo por el mundo. Yo empecé a ver lo que pasaba en otros países, ¿verdad? Si bien ya sabíamos que ellos estaban siempre avanzados en otros aspectos, pero como países hermanos de Latinoamérica empezaban a sacarle ventaja a eso. Entonces yo empecé a darme cuenta que era una cuestión muy importante, porque sentido común, si ellos tenían acceso a una tecnología superior que les permite hacer más cosas, se van a volver más competitivos que nosotros, ¿verdad? Okay. Era así de simple. Entonces había una cuestión también medio de interés personal, medio de convencerle a la gente, mira, empezar a hacer esto, ¿verdad? Bueno, y en ese tren de cosas estaba cuando me crucé con los amigos de Samsung. Un poco más o menos linda historia. Fue una propuesta muy, muy interesante. Sabemos lo que es Samsung, una empresa muy grande. La oficina de Samsung es muy grande en Paraguay. Estamos hablando de muchas personas, varios departamentos, unidades de negocio, unidades de producto. Y bueno, fue una decisión. Fue como que dije, bueno, mi último salto, si lo voy a hacer a esta edad, lo hago ahora, ¿verdad? Porque yo ya quería un poco de quedarme un poco quieto, ¿verdad? Pero siempre pensando, y me picó siempre esto de no quedarse, no usar el término, no achancharse, no estar, porque estás cómodo en un lugar, no perder el training. Porque uno se va acostumbrando. Correcto. Y es como que después ya conoces tanto que ya es un poco todo más fácil, ¿verdad? Los cambios cuestan muchísimo y entrar a industrias nuevas, con contactos nuevos, todo es muy desafiante. Yo creo que eso fue bastante lo que me movió a decir, no quiero que luzca como que no quiero hacer o como que tengo miedo de hacer eso. Correcto. Entonces acepté y fuimos para adelante y también fue tremendamente desafiante. Imaginarás el condimento del ritmo oriental también, ¿verdad? Que es distinto. Ahí yo comprobé las diferencias culturales que hay, ¿verdad? Con cada uno con sus pros y contras. Cierto. Y aprendí muchísimo, hicimos muy buenos negocios. Ya tenía muchos de los contactos en el canal la parte de IT, los operadores de telefonía celular, negocios B2B que son con otras empresas, todo el mundo del retail, que son las empresas que venden al consumidor final. Entonces es muy amplio el espectro de productos y mercados. Y fue excelente, ¿verdad? Y eso sucedió, bueno, estuve hasta fines de septiembre del año pasado en Samsung. ¿Y actualmente? Y actualmente estoy con un par de emprendimientos propios, un poco en rubros inmobiliarios, comerciales. Hemos formado una asociación con un grupo de personas muy interesantes. Estamos con unos proyectos en puerta, un poco haciendo uso de las personas que conozco en el exterior, las personas que me conocen y me están empezando a confiar un poco la representación de sus productos en el país y desarrollar, ¿verdad? Básicamente Correcto. Lo que yo hago es desarrollar mercados. Correctísimo. Eso un poquitito brevemente mi historia. Excelente. Juan Manuel, el tema principal que yo quiero tratar contigo hoy, pero también quiero hablar de otros temas. Estuve anotando mientras me hablabas preguntas sobre el mundo del IT y de todo lo que tiene que ver con software, etcétera, nuestra mentalidad pirata, etcétera, etcétera. Pero antes de pasar a esto, quiero que entremos un poco al tema principal, la gestión empresarial y los desafíos de cara a este último cuatrimestre que estamos empezando ahora, el último cuatrimestre de 2020 y la planificación 2021 que ya empieza a dibujarse dentro de este último cuatrimestre. ¿Cómo ves el año 2021? Bueno, haciendo un poco uso de una frase que anduvo dando vueltas por ahí que decía, estamos todos en el mismo mar, pero no todos en el mismo barco, ¿verdad? Y es cierto,
obviamente a todos nos agarró totalmente de costado, es un tackle sin aviso de costado, ¿verdad? Todos quedamos medio noqueados, ¿verdad? Porque no estaban los planes. Exacto. Nadie tenía un plan B para este tipo de situaciones. Sí. Entonces, evidentemente hay sectores que están más golpeados que otros, así es. Y realmente yo pienso un poco, no sé si, obviamente no hay una fórmula única, es un montón de pequeñas cosas. Y si tuviera que tratar de pronosticar un poco, obviamente el 2021 es un año de recuperación. Yo creo que la gente, todos hemos sentido el impacto, pero todos tenemos que levantarnos lo antes posible y empezar a movernos lo antes posible. Ya nos está claro, ya que nos caímos, ahora tenemos que levantarnos rápido y empezar a movernos muy rápido. Con la diferencia que seguramente, así como están las cosas, el año que viene va a seguir siendo muy parecido a como estamos exactamente ahora. O sea, se suelta un poco, se contrae un poco, se suelta un poco, se contrae según la situación de salud, que es la que marca un poco los niveles de libertad de acción que tenemos. Entonces yo definitivamente creo que ese es el mundo que hay que planificar para ese mundo. Y ese mundo implica tecnología. O sea, ya tampoco ni un secreto, por eso mencioné tanto lo de la nube, ¿verdad? Hoy todo el mundo está usando, mucha gente está usando la nube, como nunca. O sea, todos los colegas que están en el mundo de la informática están abarrotados de trabajo, que gente que ahora le dice, sí, tráeme eso rápido, ¿verdad? Porque necesito que fulano esté allá, pero yo necesito que igual él pueda hacer todo esto, ¿verdad? Y que encima yo no estoy en mi oficina, pero tengo que poder acceder a toda esta información y hacer mantenimiento. O sea, no me puedo ocupar de mi hardware. Entonces, en realidad el hardware ya no necesitas. Entonces, todo eso esto como que aceleró muchísimo. Cierto. Todo ese proceso que venía en gestión en los últimos años. Dijiste, el año que viene será un año de recuperación. ¿Sos optimista con respecto a que va a haber una dinamización de nuevo de la economía y que si yo tengo que planificar mis ventas 2021, van a recuperar ritmo de crecimiento? Sí. No te podría aventurar exactamente qué nivel, pero sí creo que va a ser un año de recuperación. Yo creo que ahora mismo nos estamos acomodando a esta nueva situación, ¿verdad? Porque le estamos tomando el pulso, como se dice, ¿verdad? Porque al principio era todo encerrado, no podíamos ni mover, después, bueno, vamos soltando un poco. Y yo creo que a estas alturas está claro, y lo resumo así, es que no podemos vivir encerrados. O sea, el mundo que conocemos, la economía como la conocemos, necesita movimiento, necesita eso, ¿verdad? Necesita transacciones. Pero por otro lado tenemos que movernos con el mayor de los cuidados para evitar contagios directamente. O sea, yo creo que hoy en día ya se sabe mucho respecto a cómo se dan los contagios, cuáles son las medidas de cuidado que hay que tener. Y sí creo que lo que está pasando ahora es que nos abrió un poco los ojos, ¿verdad? Porque todos, generalmente, uno tiende, a veces un mecanismo emocional de decir, no va a pasar, no me va a pasar. Pero cuando, un poco lo que me comentabas antes, cuando empiezas a ver que las bombas están cada vez más cerca, ahí empiezas a decir, a la pucha, esto sí es cierto, también me puede pasar a mí. Entonces la cuestión es moverse, pero con el mayor cuidado a las normas de higiene, de seguridad, ¿verdad? Eso es. Y en ese mundo es donde yo veo que todo va a volver a funcionar, ¿verdad? En eso, y ahí entra probablemente lo que vamos a hablar después, la tecnología, que probablemente es el gran facilitador del nuevo modo de vivir. Ok, perfecto. Juan Manuel, hablemos un poco acerca de escenario 2021, pronóstico de ventas. Si hay algo que está quedando claro, que es consecuencia que nos deja, o la herencia que nos deja este COVID, es un fuerte golpe al bolsillo de la gente, un fuerte golpe a la clase media. Eso significa pérdida de poder adquisitivo, sí. Mucha gente se queda sin trabajo y eso significa que los mercados se achican. Entonces, ¿cómo planifico mis ventas para el año 2021? ¿Va a costar mantener los volúmenes de venta teniendo en cuenta que muchos segmentos o mercados van a estar con los bolsillos sentidos? Sí. O sea, yo no veo un año, o sea, cuando hablo de recuperación no digo que ya estamos de vuelta donde estábamos antes, no pasó nada. Ok. No, va a tomar, no sé, 2 años por lo menos. Empezamos a rebotar, pero todavía no estamos recuperados. Teóricamente, o sea, es muy difícil, la economía le va a tomar más tiempo volver a niveles niveles pre-2018, 2019.
O sea, Ok. va a tomar, no sé, habría que aventurar. Son muchos elementos, pero yo te diría que 2 años por lo menos, ¿verdad? Siendo un poco optimista, Correcto. si el dinamismo va recuperando fuerza. Porque sabemos perfectamente que lo que se hizo para mantener un poco los ingresos mínimos se va a acabar, entonces ya hay que empezar a moverse de vuelta. Cierto. Y por eso te decía eso, que yo lo que sí creo que todo el mundo sabe que se tiene que mover de vuelta. O sea, si todos nos quedamos quietos, definitivamente no la vamos a pasar mal. Entonces eso creo que va a ayudar a acelerar de vuelta el dinamismo. Ahora, que toda esa gente que perdió todo lo que perdió, porque todos hemos tenido que usar reservas, eso es categórico, ¿verdad? Muy pocos son los que la pasaron sin ningún tipo de Correcto. sobresaltos. Cierto. Y los que se quedaron sin trabajo y todo eso, toma un tiempo que depende un poco del dinamismo de la economía para ver cuándo se reinserta, ¿verdad? Sí. Pero yo aventuro a decir que durante la segunda mitad del año que viene probablemente todos vamos a estar ya en algún ritmo mínimo que nos permita absorber gran parte de todo eso que se perdió. Correcto. Y de ahí ya empezar a subir de vuelta, ¿verdad? Cuanto antes empezar a ganar dinamismo. Perfecto. Necesitamos la vacuna para recuperar nuestras libertades y necesitamos dinamismo económico para recuperar nuestros trabajos y nuestros ingresos. Correcto. La economía, ¿sabes? Es una ciencia social, ¿verdad? La economía no... Nosotros somos la economía. Nosotros hacemos la economía. O sea, eso es algo que yo siempre le hablo a la gente. Le digo, es importante entender eso, ¿verdad? Por eso decía yo, si todos nos quedamos quietos, no va a haber economía. Sí. No es que la economía se mueve sola, la economía somos nosotros. Sí. El comportamiento de la gente hace a la economía. Entonces, Correcto. hay que tener siempre en cuenta eso. Entonces hay que moverse, ¿verdad? O sea, Cierto. si nadie gasta nada, Mm. y nos vamos a quedar todos quietitos y eso tiene un impacto, ¿verdad? Entonces, Así mismo. con mucha prudencia, Correcto. ¿verdad? Pero hay que moverse. Correcto. Y hay que empezar a mover la economía. Gestión empresarial. La empresa, como dijiste vos, voy a utilizar tu metáfora, recibió un tacle y cayó. ¿Qué necesita hoy la gestión empresarial para volver a ponerse de pie, para adaptarse a este nuevo escenario y sobrevivir? Mucha flexibilidad. Yo creo que mucha flexibilidad. O sea, de hecho, siempre fui un fanático de la flexibilidad, la eficiencia, ¿verdad? Buscar. Estoy usando esas palabras porque un poco pensando en qué es lo que yo hago, ¿verdad? Correcto. Obviamente tenés que analizar un poco el campo de acción, cómo quedó el campo después de las bombitas, ¿verdad? Un poco cómo están las cosas y actuar en consecuencia. Pero la flexibilidad es súper importante, trayendo a colación a Darwin, ¿verdad? Sí. Los que mejor se adaptan son los que sobreviven, entonces hay que tener mucha flexibilidad y adaptarse rápido. Eficiencia, eliminar todo lo que no sea realmente necesario, que muchas veces estaba ahí, pero como estábamos muy ocupados con otras cosas, no nos ocupamos de eso, ¿verdad? Correcto. Y con todo esto que sucede, es como que nos vemos obligados a volvernos tremendamente eficientes. O sea, poder hacer más con menos, es un poco la premisa de la economía también, ¿verdad? Exactamente. Cómo usar los recursos, pero yo creo que ese es el camino a seguir. Nos tenemos que volver muy eficientes, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Exactamente. Y por supuesto, recursos humanos. O sea, definitivamente, y en algún momento mencionaste un poco los líderes que tienen que hacer. Yo creo que hay probablemente empresas que les agarró mejor preparada esta situación en términos del liderazgo, del estilo que teníamos. Yo tuve mucha suerte, realmente las empresas para las cuales me tocó trabajar, eso era un aspecto tremendamente importante. El tema de la autogestión, estar emocionado con lo que realmente haces y querés hacer. No haces las cosas porque tu jefe te dijo que hagas, haces porque te gusta y sos responsable, sos autónomo, ¿verdad? Y se trabaja en equipo porque entre más se logra más cosas, cada uno aporta lo suyo. La diversidad es súper importante. Si todos pensamos exactamente iguales, no vamos a satisfacer la necesidad de todo el mundo. Necesitamos variedad, ¿verdad? Hay que saber manejar eso. Eso es flexibilidad también, ¿verdad? Ok. Del líder mismo con la gente, ¿verdad? Permíteme 2 preguntas. La primera de ellas, en este momento, para las empresas, ¿la liquidez es lo más importante y la rentabilidad queda subordinada o postergada para el mediano plazo? Y hoy la liquidez es lo más importante. Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Me podrías hacer una T? Y a la izquierda me definís el estilo de liderazgo que hoy sirve. Y en contrapartida, el estilo de liderazgo a la derecha que no nos conviene en este momento en las empresas. Ok.
Tema liquidez, yo en realidad te diría que depende, ¿verdad? Porque hay casos y casos. Hay empresas, hablando del tacle, no todos se han caído al piso. Todos sintieron un golpe, pero están los que se fueron de cara directo. Les agarró muy mal parados y de cara al piso, ¿verdad? Y están los que no, los que tambalearon nomás, pero físicamente estaban mucho mejor, entonces sintieron el impacto, pero no cayeron al piso. Entonces ahí la situación es distinta, por eso te hablaba del tema de no todos estamos en el mismo barco. Depende de cada uno cómo le agarró esto, tiene más oxígeno o menos oxígeno, ¿no? Están los que tienen más oxígeno para aguantar, bajar al mínimo los costos en todo lo que se puede y aguantar. Y están los que no, tienen que deshacerse de cosas del barco, porque si no el barco se va a hundir, ¿verdad? Y no hay opción, o nos hundimos todo o nos sacamos lo que es exceso, ¿verdad? Entonces yo veo esas dos cosas, eso es lo que determina qué es lo que se hace, ¿verdad? Con respecto a la T, y yo creo que un artículo que escribiste vos, que tuve la oportunidad de leer, tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Definitivamente creo que el liderazgo es más el que está junto a su gente empujando, ¿verdad? Empujando, estirando, y por eso te dije en algún momento que algunos ya habrán estado mejor preparados, porque ya eran así. Porque es muy difícil en medio, después de que explotó la bomba, querer hacerse del bueno es un poco más difícil que si ya tenías un equipo de gente ya con ese estilo, que ya está mejor preparado para ese tipo de situaciones, ¿no? Lo que no creo que funcione es el látigo, y por eso traje a colación tu artículo, ¿verdad? No, hay demasiadas variables complicadas por todos lados, hay tiburones, o sea, todo el mundo tiene, en cualquier momento a alguien se le arma un agujero en el piso y estaba lleno de tiburones de abajo, ¿verdad? Entonces es muy difícil ahora exigirle a la gente que opere como si no está pasando nada. O sea, efectivamente la gente, estamos todos afectados, ansiedad, la incertidumbre te genera una ansiedad tremenda, ¿verdad? Entonces hay que saber manejar eso. O sea, yo creo que es momento de dosificar la presión. De dosificar la presión, exactamente. Buscar los otros componentes que te decía, todos tenemos que saber que hay que ser eficientes, ¿verdad? Hay que producir lo más que se pueda de la manera más inteligente posible, pero el látigo y eso no va a terminar siendo totalmente contraproducente, ¿verdad? Yo creo que la gente se te va a morir ahí el recurso, ¿verdad? No va a andar. Correcto, correcto. Las empresas en las que vos trabajaste no solamente son marcas comercialmente muy valiosas, sino también son marcas empleadoras muy importantes. Sí. ¿Qué hace una marca empleadora cuando se encuentra, por un lado, con la necesidad de empujar los proyectos para sacarlos adelante, y por otro lado, un escenario como el que vos describiste? La gente tiene ansiedad, la gente tiene preocupación, la gente está durmiendo menos, Sí. tiene miedo. Entonces, ¿cómo yo logro la incentivación, la motivación y la mística en un escenario como este? Teniéndolo muy en cuenta. O sea, estas empresas que mencionaste, y muy bien, tienen toda una unidad operativa encargada de eso. No solo por ahora, por eso te decía que algunas ya vienen con ese ADN, esa forma de ser. Ok. Ya tienen eso, o sea, y ya trataban antes con cómo entusiasmar a la gente, que la gente entienda bien, que se sienta bien, que vea a la empresa como parte de la familia, ¿verdad? Sentirse parte de la empresa y que entienda por qué la empresa hace lo que hace y que sos parte de la empresa y no sos simplemente algo así escondido ahí que tiene que producir y en cualquier momento te cambiamos. O sea, tienen todo un sistema de capacitación, de atención, de evaluación. Y el tema del trato se tiene muy en cuenta. O sea, hay muchos pequeños detalles que entran a jugar en eso. Entonces yo creo que esas empresas ya tienen eso. Y hoy obviamente lo que hacen es acomodar e intensificar esos recursos que ya tenían de cuidado de los recursos humanos ante la situación que nos toca vivir, ¿verdad? Habrá más ansiedad, más cansancio, entonces intensifican un poco, van agregando cosas al menú de capacitación que tenían, etcétera. Ahora un poco más del nivel de empatía o qué cosas reforzar. O sea, yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Entonces, si entendí bien, las empresas líderes ya consideraban como prioridad de su gestión al talento humano antes del COVID y ahora más que nunca el foco en el talento humano. Así es. Correcto. Juan Manuel, me mencionaste como la primera característica o ingrediente que debería tener una empresa para ajustarse a este tiempo y no morir en el intento, a la flexibilidad. Ahora,
Eso es fácil escucharlo, pero a lo mejor no fácil de llevarlo a cabo para una empresa que se ha movido durante muchos años, de acuerdo a cómo manejaba el abuelo, Sí. después el padre. Ahora la tercera generación se está haciendo cargo de la empresa, pero no hay tanta flexibilidad en una empresa familiar con un estilo de gestión Sí. tradicional. ¿Cómo paso a ser una empresa poco flexible e innovadora a ser una empresa más flexible? Y yo creo que es simplemente eso, tomar la decisión. O sea, si uno es terco y no acepta que eso es lo correcto, nunca va a pasar. O sea, si la cabeza de esa empresa dice, no, así yo siempre hice y voy a seguir haciendo así, y todo el mundo tiene que alinearse a eso, y nunca va a pasar hasta que algo, digamos, algo cambie internamente que permita ese cambio. Ok. Pero si, no, si va a ser digamos, la estructura gerencial actual, es esa decisión simple, es decir, sabemos a estas alturas de que lo que funcionó antes no necesariamente va a funcionar ahora, cambia, todo cambia. Cierto. Entonces, tenemos que revisar y mantener fresco el equipo de recursos humanos. Hace poco me hicieron un comentario que es muy cierto, que es como vamos creciendo, y es que como que de nuestra camada nos conocemos todos y tenemos un estilo relativamente parecido, pero las nuevas camadas son distintas. Y yo ahora me doy cuenta que lo hacía medio sin darme cuenta, ¿verdad? Pero en resumen es empezar a meter sangre nueva, gente nueva que habla el nuevo idioma, porque yo no hablo ese idioma. Entonces el primer paso es reconocer que yo no estoy pudiendo hablar el idioma. Los jóvenes usan términos distintos, piensan distintos. Entonces yo no le puedo seguir hablando de la forma que yo hablaba antes, ni le puedo comunicar de la forma que yo comunicaba antes. O sea, esto no es ni un secreto, digo nomás que las grandes empresas manejan bien eso, ¿verdad? Entonces uno no puede bajo ningún punto de vista seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Uno tiene que reconocer que lo que hacía antes puede ya no servir hoy en día. Ese es el primer paso para solucionar un problema, reconocer que hay un problema, ¿verdad? Correcto. Ahora, soy yo el que está gerenciando esta empresa que ya la viene de mi abuelo y vos sos el consultor y me hablas que yo me anime a enfrentar un escenario nuevo e incierto. Y yo te respondo, me puedo equivocar, puedo cometer errores. ¿Qué me decís? Respecto al miedo que yo tengo. Que es totalmente válido. Y de hecho a veces hablaste de consultor y me ha tocado decir, mira, la verdad es que uno ve mucho siempre las historias de éxito, ¿verdad? Pero por lo general no se promocionan mucho las historias de no éxito. Pero por cada 10 que son tremendamente exitosos hay un número ampliamente superior de gente que no lo logró. Entonces no es que sí o sí yo te aseguro que esto va a funcionar, no es una varita mágica. Lo que sí te aseguro es que si no haces nada, no te va a funcionar. Si nos movemos y si hacemos lo que todo indica que tenemos que hacer y abrimos bien los ojos, tenemos mucho más probabilidades de sobrevivir y de salir adelante, ¿verdad? Y disfrutar también eso en el camino. En tu época de country manager manejando empresas importantes y agente, ¿cuál era tu tolerancia al error que comete la gente o el equipo? Y probablemente más de lo que les gustaba a mis jefes. Yo me inculcaron mucho eso del el que no se equivoca no aprende, etcétera, ¿verdad? O sea, estimulaba un poco eso, ¿verdad? Por supuesto que bajo ciertos parámetros de cosas razonables y lógicas. O sea, usando mucho la lógica, el por qué intentó y no me salió. O sea, no es lo mismo presentar un caso y decir, mira, todo indicaba que teníamos que hacer esto, hicimos, pero falló un detalle que era casi imposible de descubrir, ¿verdad? A decir, o sea, que un día me levanté y se me ocurrió nomás hacer algo y hice y nos estrellamos todo, ¿verdad? No es lo mismo. Pero definitivamente hay que estimular un poco hay que medir bien a los recursos, tratar de identificar cuáles son. Eso también se habla mucho de cuál es el potencial de cada uno de tus recursos. No todos somos iguales, todos tenemos cosas, fortalezas y debilidades, y hay que saber cómo manejar eso y usar esos recursos según lo que quieras hacer y según sus propias capacidades, ¿verdad? Eso es muy importante porque si no, uno siempre corre el riesgo de quemarle al recurso, ¿verdad? Sí. Le estás pidiendo algo que casualmente él no es para eso. Entonces le va bien. Yo siempre decía, mira, yo puedo tener razón y demostrar que él no podía hacer eso. Ah, genial, pero mi objetivo no era ese, porque si eso pasa, a mí tampoco me salió algo. Y es más, perdí un recurso y me va a perdí un año buscando un recurso, me tomé otro año tratando de que haga algo y después un año más en volver a conseguir un recurso adecuado. O sea, podés llegar a perder 3 años por haber
mal usado un recurso o mal elegido un recurso. Eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Entonces, no hay que, o sea, ese estilo de querer imponer que sea lo que yo digo, sino tratar de entender y acomodar y buscando siempre el objetivo, ¿verdad? Ok. Pero eso un poco era mi estilo. Ok, perfecto. Vale decir entonces, Juan Manuel, que a partir de ahora podríamos asumir, sin que esto signifique que se termine el mundo, que vamos a equivocarnos, vamos a errar intentando buscar salidas creativas e innovar. Sí, la prueba de error existe. Ok, Obviamente hay que tratar de equivocarse lo menos posible. Lo menos posible. O sea, realmente vender la derrota muy cara, no de una manera muy fácil, ¿verdad? O sea, que yo siempre dije, bueno, si alguien me mira y me equivoqué, que digan realmente lo que intentó y cómo se planificó fue perfecto, pero no salió. A que digan, se lanzó sin ningún tipo de planificación, voló con una idea y se mandó solo y se estrelló, ¿verdad? correcto. Por eso te hablaba de esas diferencias, pero definitivamente nadie tiene 100% asegurado nada. Lo que vuelve estas empresas que mencionábamos tremendamente admirables, ¿verdad? Porque tienen tanto tiempo en el mercado y cuando uno tiene la oportunidad de estar bastante adentro, no es que tienen un manual que les dice cómo se hace, ya saben que van a apretar este botón y va a pasar esto y la tienen toda hecha y por eso siempre ganan. No, de hecho no ganan siempre. Hay veces que también hay miles de proyectos que fallan. Si uno analiza las empresas, hay muchos proyectos que se dan de baja o que no funcionaron como se suponía, pero tienen tal dinamismo y están probando tantas cosas y la prueba de errores por tantos lugares y por supuesto tienen recursos Ok, que van moviéndose y van encontrando las grietas por donde seguir avanzando. Eso correcto. un poco, pero apuntan a varias cosas. Hay como un norte, pero dentro de ese norte hay miles de pequeñas estrategias que se van tratando de acomodar. Perfecto. Juan Manuel, las marcas con las que vos trabajaste son famosas por la calidad de su branding. Son lo que son porque manejan el marketing a altísimo nivel y muchísimo esfuerzo en branding que ha posicionado las marcas como líderes mundiales. Sin embargo, ahora pasa esto en nuestro medio. A partir de la caída de ventas, muchas empresas han disminuido drásticamente o bloqueado sus presupuestos de marketing. ¿Qué te parece que tienen que hacer las empresas en este momento para mantener el engagement con sus clientes y con sus mercados en un momento en donde no abundan los recursos para los presupuestos de marketing? Seguramente hay casos y casos, definitivamente, pero otra vez la flexibilidad entra a jugar ahí. O sea, uno no podemos quedar quietos, otra vez sacando esa colación. No podemos sentarnos a esperar que alguien se entere de nosotros o que por arte de magia algo se solucione, ¿verdad? No nos podemos quedar quietos, No. es decir, hay que seguir comunicando. Así es. Sabiendo que los Ok. resultados no van a ser los mismos. Solo que hoy en día es muy difícil poder decir, bueno, entonces si yo simplemente reduzco un 50%, en realidad mis ventas nomás van a caer un 50%. No hay un cálculo tan fino, porque la situación es muy nueva, ¿verdad? Pero siendo lo más prudente posible, hay que seguir moviéndose, ¿no? Hay que seguir moviéndose. Incluso, te decía yo, eso de analizar un poco el campo de batalla, cómo están las cosas ahí, cómo quedó el campo de batalla, porque los hábitos de consumo también cambian, ¿verdad? O sea, uno tiene que medir también eso y decir, bueno, el hábito de consumo cambió, o sea, yo tengo que poder medir eso, pero tengo que seguir comunicando, o sea, definitivamente eso no puede cambiar, eso tiene que seguir con los ajustes necesarios, pero hay que seguir, por eso insisto, no te puedes quedar quieto, un mes puedes quedarte quieto, pero después ya hay que moverse, ¿verdad? Las marcas deben seguir siempre estando en comunicación con los mercados. Por supuesto, definitivamente, ¿verdad? Ok. Juan Manuel, ahora sí regresamos al tema donde vos tenés mucho expertise más allá de tu experiencia también en la gestión empresarial, que es el mundo de la tecnología. ¿Qué rol, ya me diste una introducción al respecto, pero me gustaría escucharla de nuevo, qué rol está cumpliendo la tecnología en este escenario empresarial? Bueno, en Paraguay propiamente está permitiendo, te diría que casi salvando empresas, ¿no? O sea, que las empresas hayan podido continuar con la operativa tal cual la conocíamos. ¿Un ejemplo? Y lo que te mencionaba un poco, el hecho de que casi todos puedan estar en las casas trabajando
casi como si estuvieran en la oficina, pudiendo hacer la misma cosa, o sea, los mismos análisis, analizando la misma información, enviando los mismos mensajes, analizando, preparando los mismos reportes, comunicándose. Es así mismo. Eso todo es gracias a la tecnología, ¿verdad? Eso, y están todos esparcidos por distintos lugares, ¿verdad? Y se pudo continuar haciendo eso, todo con algún dispositivo de acceso, internet y un sistema, estamos comunicados. Vos sabés que ayer o antes de ayer llamaba por teléfono al call center de una empresa de telefonía celular para hacerle una consulta y me estaba hablando una chica que me estaba pidiendo algunos datos para confirmar la titularidad y de repente se escuchó el ladrido de un perro. Entonces yo dije, está en su casa. Sí, me pasó algo parecido. Está en su casa, ¿verdad? O se puede escuchar el llanto de un bebé. Sí, efectivamente, ¿verdad? Que esto es un tema interesante también sobre los desafíos que eso conlleva también, ¿verdad? Exactamente. Porque hay que acomodarse también a eso. Exacto. Pero por eso, la tecnología es lo que permitió eso. Y yo creo que lo que más nos frenó acá en Paraguay todo este tema de no haber tenido ya mucho más avanzado todo esto de la nube, todo, es justamente esa necesidad de tenerlo a la persona ahí y tener a la persona ahí, mirarle y ver qué está haciendo y un control muy estricto, ¿verdad? Yo creo que vamos a un mundo donde te decía un poco más donde cada uno sabe lo que tiene que hacer, un poco los resultados son los que importan, te ayudo a acomodarte, pero no voy a estar todo el día ahí encima tuyo, ¿verdad? Correcto. O sea, A ver, a partir de esta pandemia, la tecnología permite que las personas trabajen desde sus casas absolutamente conectadas. Las tecnologías permiten que a través de soluciones de e-commerce yo no tenga que ir hasta el punto de venta para elegir un producto y para comprarlo. Lo puedo hacer directamente a través de una solución así es. de e-commerce, ¿verdad? A partir de este escenario, las tecnologías permiten que mi relación con el banco no tenga que ser presencial y pueda ser mucho más remota, inclusive para aquellos trámites donde antes se necesitaba mi presencia para firmar. Sí. ¿Qué otros cambios tecnológicos se profundizaron en este escenario? Eso que me comentaste de la nube, por ejemplo, me llama la atención. Yo ya no soy el propietario, no necesito tener hardware. Contame un poco más. Bueno, en mi caso, yo tengo unos cuantos colaboradores, algunos dispositivos de uso, computadoras, móviles, portátiles, Sí. pero yo no tengo ningún servidor, lo que se conocía como un servidor instalado en la empresa y no tengo ningún software adquirido. Yo simplemente pago una factura mes por lo que estoy usando y la cantidad de usuarios que tengo para usar eso. Y nada más. Y eso está en... Estás usando un software que no está en tu servidor, que está en la nube. Correcto. Ok. Entonces, y puedo, por eso te hablaba del acceso a la tecnología. Yo puedo llegar a implementar y usar soluciones de buena envergadura sin tener ningún servidor en mi oficina, sin haber comprado un hardware, sin ocuparme del mantenimiento de la seguridad del sitio, de nada de eso. Para mí eso ya es muy natural. O sea, yo lo primero que hice cuando hice eso, fui directamente ahí, ¿verdad? Pasa a ser un costo mes que sube y baja según necesidad, sin que yo me tenga que ocupar. Y me ocupo de lo que es mi tema, que es el negocio, ¿verdad? No de la parte de la infraestructura, ¿verdad? Okay. Esa es la masificación, la democratización de la nube. La democratización de la nube, lo que significa que software, por ejemplo, un CRM para la fuerza de ventas. Okay. Correcto. Antes eso, por sus costos, eran privativos de empresas con presupuesto. Por supuesto, sí. Tenían de gama media para arriba, digamos que podían llegar a tener un CRM. Que adquirían la licencia. Claro, tenías que adquirir la licencia, la implementación, el hardware para tener eso. Porque el software tiene que correr en algún hardware, entonces tenía que tener un buen servidor que aguante todo ese software, más las computadoras de las personas, más el técnico que tenía que mantener el hardware, más el técnico que tenía que mantener el software. O sea, era bastante más complejo, ¿verdad? Entonces no es solamente el dinero, sino que aparte el tiempo que te dedica, tienes que contratar una persona que se encargue de eso. Hoy yo no tengo como tal un gerente de informática, por supuesto que es una empresa muy liviana y chica. Correcto. Pero no necesito porque tengo empresas que me prestan el servicio cuando necesito nomás. Y casi todo está en la nube. Las actualizaciones no las hago yo, los sistemas de seguridad no los tengo yo en cuenta, el hardware, yo no me ocupo del hardware, ¿verdad? Y eso es y por eso yo te decía, yo creo que ahora esto vino a implantar esto. A partir de ahora creo que es el camino que se va a seguir. Ahora, vendeme los beneficios para mi pequeña y mediana empresa de trabajar con esos sistemas en la nube. Mira, cuando yo estaba en Microsoft había desarrollado un pequeño cálculo. El Office
famoso Office. Te pongo un ejemplo de lo más simple que la gente conoce, el Office que se llama hoy 365, que te incluye toda la suite, todos los productos que tiene el Office, ¿verdad? Todos los productos. Te incluye horas para hablar por videoconferencia, por Skype. Te incluye muchísima capacidad de almacenamiento en la nube. O sea, yo necesito tener un disco duro acá que no sé dónde poner porque también se me puede perder. Y puedo acceder ahí. Todo eso por cada persona costaba lo que cuesta un café por día. Pero eso 2000, me acuerdo perfectamente, eran como 3.000 guaraníes. Diarios. 3.500 por día costaba por usuario tener todo eso. Y hoy en día es eso, o sea, por lo que me costaba un café yo podía tener eso. Entonces si uno empieza a hacer los numeritos y sabe cómo aprovechar esa tecnología, lo que puedo hacer con esa tecnología, es fantástico. Por eso yo te mencionaba al principio, yo empecé a preocuparme y dije, pucha, pues veía las otras empresas en Centroamérica, Costa Rica, que siempre están muy avanzados en esto, Argentina, también Uruguay. Las pymes, las pequeñas empresas empezaban a adquirir tecnología que antes no estaba ahí. Pero era por esto, por la nube. Empezaban a pagar facturitas mensuales nomás sin tener que implementar todo eso que yo te mencioné, ¿verdad? Okay. Y acá no estábamos en eso. Acá queríamos tener todo en nuestra oficina. No, yo no sé dónde está eso, no quiero. Acá quiero ver dónde es lo que está la computadora. ¿Verdad? Quiero que el que mantiene eso trabaje para mí. Y sí, emocionalmente tener una sensación de seguridad, pero al final no es así, ¿verdad? Ok. Ahora, muchas personas dirán, ¿qué ocurre si yo un día me quedo sin señal? No accedo a toda la información de mi... Exactamente, hay soluciones para eso. Hay soluciones para eso. Sí, efectivamente. Podés tener en tus dispositivos una copia de muchas de las cosas, probablemente no el 100%, pero podés decir, bueno, lo que es archivo secundario que no se usa puede estar allá, lo que es de uso corriente, quiero una copia acá. Eso hasta soluciones para la casa, y ni siquiera te estoy hablando de soluciones muy empresariales, ¿verdad? Correcto. Yo lo tengo eso en mi... Ahora, Juan Manuel, cuando empezaste me decías, la tecnología es hoy, en este nuevo escenario, la gran habilitadora. Ahora, describime cómo es el mercado empresarial paraguayo dividido en capas, ¿verdad? Las grandes empresas, Sí. las que tienen presupuesto, y después las otras capas de empresas más pequeñas, como consumidores de tecnología. ¿Seguimos siendo un país con un altísimo porcentaje de uso pirata de tecnología? Diría que bastante. Bajó muchísimo seguro. O sea, ¿Bajó muchísimo? Bajó muchísimo, sí. Hoy en día ya la gente entiende. Antes como que ni siquiera estaban en la conversación de que se usaba nomás, nadie estaba preocupado porque no pagaba o algo así. Hoy por lo menos la gente ya sabe que tenés que pagar, ¿no? O sea, que esto, pagar la suscripción, todo es más fácil. También es cierto que los costos han bajado muchísimo por el tema de la nube, justamente. Cierto. Antes tenía que pagar $300, $400 para tener un Office. Ahora, un café por día y tener ese mismo Office. Esos $300, $400 era un usuario. Claro. Era una licencia. Exacto, una licencia. ¿Verdad? Podíamos usar entre dos, pero era un solo dispositivo, un equipo. Hoy en día, por un café por ese costo muy irrisorio, puedo acceder desde mi smartphone, desde mi tablet, desde la notebook, de una PC, puedo acceder a todo lo mismo. A una suite de aplicaciones. Como que no importa dónde esté yo ni con qué dispositivo esté accediendo, lo puedo producir, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso también es cierto que masificó el consumo. O sea, eso no se puede negar, ¿verdad? Pero también creo que hubo muchísima campaña en todos los últimos años de explicarle a la gente por qué se paga por un software, ¿no? Por el uso del software. Y, a ver, creo que me hiciste otra pregunta. La pregunta era, ¿cómo me describís al mercado paraguayo? ¿En qué etapa está el mercado paraguayo en cuanto al uso de tecnologías que incrementan nuestra productividad? ¿Estamos muy rezagados o ya estamos equipando a las empresas, incluyendo a las medianas y pequeñas, con tecnología? Yo creo que estamos en el proceso pero estamos atrás seguramente de muchos otros países que te mencioné. Eso seguro, porque yo te estoy hablando de 6 años atrás, poco más de 6 años atrás, yo ya veía eso. O sea, ya era latente la diferencia que había, ¿verdad? Y me preguntaste un poco cómo somos, y yo creo que somos las nuevas generaciones son distintas, pero en esencia tal vez muy conservadores. Ok. Muy conservadores, entonces es como que él así nomás también tiene su porcentaje de participación. ¿No? ¿Para qué vamos a implementar eso si podemos igual tener, no sé, en unas carpetas, en un papel, le podemos tener igual esto acá? Entonces, yo siempre sentí eso. Pero... Eso puede ser mortal en el escenario de hoy. Claro.
Exacto, no, por eso te decía, hoy sí, yo creo que no hay más una vuelta atrás, porque esto le forzó a miles de empresas a hacer algo que medio sabían que necesitaban hacer, pero no estaban muy preocupados porque seguían operando. Pero cuando pase todo esto, va a tener un grupo de empresas que implementaron muchísima tecnología y se volvieron muy eficientes. Y están preparadas para correr 100 metros en 5 segundos. Y cuando el mercado más o menos se normalice, van a estar en demasiado buen estado físico para desempeñarse en ese mercado. El que no se acomodó va a sufrir mucho, o sea, le van a pasar por encima por los costos, eficiencia, calidad de atención. O sea, muchas cosas se van decantando de ese uso de tecnología. Ok. Te decía, un poco muy conservadores, tal vez yo no veía que éramos... Algo que yo desde muy joven sentí, que tiene que ver a lo que me preguntaste. Tuve suerte porque desde muy joven estuve por Estados Unidos, o sea, viajé por mucho, vi cosas maravillosas, ¿verdad? Realmente desde el punto de vista tecnológico, pero no era solamente tecnológico, la forma de ser de las personas. Yo me empecé a dar cuenta que dos cosas, me iba mucho a Estados Unidos, veía que todos eran muy entusiastas y pensaban en grande. Siempre están pensando en los próximos 5 años, acá ya voy a estar, entonces ya se preparan ya hacen una inversión ahora porque van a ir creciendo, todo está funcionan de una manera bastante optimista. Ok. ¿Verdad? Y lo segundo, conocí mucha gente que me contaba cómo hizo las cosas. Charlé con muchas personas muy interesantes empresarialmente y ellos te contaban cómo lograron hacer las cosas, ¿no? Entonces después yo volvía acá. Pero contame una anécdota. Bueno, en realidad son muchas, ¿verdad? Pero básicamente eran negocios que habían salido adelante, cómo lograron crecer en 3 años, así, muy relativo a los negocios, ¿verdad? Casi todos eran socios de IBM. ¿Muy apalancados con tecnología? Claro, exactamente. O sea, ¿por qué? Porque la tecnología es el que da el salto cuántico. Okay. Y tiene que ver con esto. Entonces yo venía acá y la gente, y eso empezó a molestarme, la gente te explicaba por qué no podían hacer las cosas. Entonces yo empecé a ver 2 mundos. Uno que la gente me contaba cómo hizo, no es que cómo pensaba hacer, sino cómo hizo. Ya te contaba su historia, cómo le fue difícil, pero logró, y cómo apuntó y logró. Y después acá en nuestro país éramos más de los que no se puede hacer eso. Entonces yo empecé a desarrollar una cosa y decir, yo no entiendo por qué me decís que no se puede hacer, porque yo le conocí a alguien que ya hizo. No es que me dijo que cree que se puede hacer, ya hizo. Entonces eso también me cambió mucho desde muy joven me empecé a dar cuenta que había maneras distintas de ver un poco de la dinámica. Por supuesto que hay que tener en cuenta las diferencias de los países, pero la forma de ser creo que juega mucho en los resultados al final, ¿verdad? Del país como un todo. Ok. ¿Cuál pensás que es la diferencia? ¿O dónde pensás que es que está la diferencia de por qué ellos te dicen, no, nosotros ya lo hicimos, y nosotros acá decimos, no, eso no se puede hacer? Hay un libro que dice La cultura es lo que importa. Tiene ese título. Y hablamos muchísimo de la educación, y por supuesto que la educación es un componente sumamente importante, pero la cultura también hay que trabajar. Okay. No es lo mismo. La educación, yo te me animaría a decirte que hoy en día acá en Paraguay no hay deficiencia de educación técnica. O sea, tenemos profesionales que han estudiado en todas partes del mundo que saben perfectamente lo que hay que hacer. O sea, no tenemos que inventar nada. Es correcto. Es medio copiar nomás, ¿verdad? Es cierto. Pero nuestra cultura no es la misma. Porque si no, todos los países serían iguales. Yo siempre, no quiero mencionar porque no puede herirse susceptibilidades, pero por eso los países son distintos. Correctísimo. Juan Manuel, tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes de irnos a la pausa, a mí me gustaría hacerte 2 preguntas y me las respondes al regreso de la pausa. ¿Cómo no? La primera pregunta tiene que ver con esta tendencia que vos mencionaste. La gente hoy está trabajando en sus casas. Eso significa que hemos cambiado los trajes y los tacos altos por buzos y por championes, y estamos trabajando o pasando mucho más tiempo con nuestra familia. La pregunta con respecto a ese punto es si es que somos más productivos trabajando de esa manera y si esto va a continuar más allá de que después podamos volver a aglomerarnos. Va a ser una tendencia que se va a quedar, que compartamos más tiempo trabajando de nuestra casa y sufriendo menos el tráfico, etc. La otra pregunta que te quiero hacer, y nos vamos a la pausa. ¿Cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, la percepción desde afuera, Microsoft, IBM, Samsung, etcétera, respecto a la imagen Paraguay? ¿Me respondes las 2 preguntas después de la pausa? Por supuesto. Gracias, Juan Manuel. Hacemos una breve pausa y retornamos para cerrar el programa con Juan Manuel Godoy.
Seguimos con el señor Juan Manuel Godoy. Juan Manuel, ¿querés que te recuerde las preguntas? Te repito a ver si estoy en lo correcto. Uno era cómo está la gente trabajando hoy en día de casa, si somos más eficientes o no. Y lo otro era la percepción de Paraguay. La percepción de la imagen de Paraguay. La imagen de Paraguay en el extranjero. Bueno, directo al grano, puede ser que estamos en recta final. Yo creo que como todas las cosas va a requerir acomodos, esto que la gente esté trabajando en las casas. Todo tiene en inglés el famoso trade-off, pros y contras, pero sí creo que se va a quedar. Por ahí un mix de situaciones de gente trabajando en la oficina cada tanto y en la casa también, porque si te pones a pensar es sumamente más eficiente. Es menos tiempo trancado en el tránsito, menos contaminación, menos combustible. Y si logramos que se produzca lo mismo, obviamente todo indica que tenemos que seguir ese camino, ¿verdad? Okay. Nos juntaremos las veces, que es lo que yo estoy haciendo, nos juntamos 1 o 2 veces por semana por una cuestión humana y también de que nos mantengamos todos en vigor, ¿verdad? Para no sentirnos tan separados. Exacto. Pero el día a día con lo que cada uno tiene que hacer, lo hacemos de donde estamos. Yo he tenido casos, yo le decía a gente que trabajaba conmigo, mañana no venís a la oficina. Me decía, ¿cómo no? No, mañana no venís, mañana me terminás eso que tenés que terminar, porque venía acá y te interrumpen. Y yo necesito que vos termines eso. Si te necesito, te llamo, sé dónde está, hacemos videoconferencia, me preguntás, tenemos correo electrónico. Yo no necesito que vos estés físicamente acá. Bueno, dale, listo. Y el día siguiente nos encontramos. O sea, eso ya pasó, yo ya lo tenía asumido. Y yo creo que eso va a ser así y se va a quedar así. Va a ser un mix de cosas. Porque te digo, es mucho más eficiente, definitivamente. Somos más productivos. Pensar las personas que tienen que transitar una hora y media todos los días, ¿verdad? O sea, eso es muchísimo tiempo y dinero, ¿verdad? Ahora, hay que aprender a trabajar así, con respecto a la productividad. Depende. Así como en la oficina tenía gente que era muy productiva y gente que no era muy productiva, también vas a tener gente que se acomoda mucho y que sabe que tiene que cumplir cierto nivel de productividad, aunque no esté nadie mirándole y él esté en zapatilla, en short, haciendo lo que tiene que hacer. Y vas a tener gente que tal vez no, que no se acomode tanto y son de los que necesitan más empuje, ¿verdad? Correcto. Eso va a pasar. Yo estoy convencido que eso va a ser así. Excelente. Y con respecto a la percepción del país en el extranjero, yo creo que mejoró, definitivamente. Mi experiencia, cuando me tocó trabajar mucho con el gobierno, es que mejoró. Ahora, por supuesto que te puedo definir así, todo, es como que ahora se dan cuenta que estamos haciendo esfuerzos por mejorar. Pero nosotros todavía no estamos donde tenemos que estar. Pero sí hay varios esfuerzos en ir hacia ese lugar mucho más aceptado en el mundo, de lo que todos los indicadores que ya sabemos. ¿Qué valoran como un esfuerzo positivo? Legalización, lucha contra el contrabando, el respeto a la propiedad privada, salud, todo ese tipo de cosas son cosas que, o sea, por eso es como que bastante sentido común, ¿verdad? Correcto. Pero todo, yo creo que hoy por lo menos podemos contar muchas cosas que se están haciendo. Hay mucho camino por recorrer, pero se están haciendo cosas. Excelente. ¿Qué estás leyendo en este momento? Martin Burr, ¿quién es dueño de la pobreza? ¿Quién es el dueño de la pobreza? Sí, porque es uno de los temas que algún día lo hablaremos, economía. Es un tema que lo social me estira mucho también. Estoy leyendo su libro. Próximamente, nuevamente vas a estar acá. ¿Por qué no? Hablaremos de algún otro tema. Juan Manuel, un placer conversar contigo. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a vos. Señores, soy Federico Galeano y esto fue Líderes. Buenas noches.